El último café del día de hoy obviamente tiene que ver como disparador de lo que anunció, lo que presentó Alberto Fernández, la extensión de la cuarentena, pero está en compulsa esta dicotomía de economía y de salud. Como dijo Alberto Fernández, una economía que se cae siempre se puede levantar. Bueno, pero no todos están de acuerdo con esa claro, frase. no todos están de acuerdo y no todos la presentan como una falsa dicotomía, sino como que algo va a haber que hacer, porque si no es el coronavirus, es la economía, dicen algunos, pero realmente nos va a terminar complicando. Y pensamos también en el después, una vez que dejemos de hablar de coronavirus, ¿qué va a pasar? Bueno, vamos a conversar hoy en el último café con Francisco Barberis Bosch, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata, y con Rodolfo Paniceres, que es politólogo de Río Negro. A los dos los invitamos a sumarse a esta última mesa, a este último café de Televideo Federal. Bienvenidos a los dos. Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias. Bueno, es un placer tenerlos allí. Vamos a ordenar un poquitito para que no hablen juntos. Le vamos a comenzar preguntando al economista, en este caso a Francisco, el tema de la economía. Una economía que se cae se puede levantar, dijo el presidente en el día de ayer. ¿Hasta cuándo aguanta? Bueno, es difícil saberlo. Es cierto igualmente que una economía que se cae se puede levantar, es decir, hemos tenido crisis económicas graves e incluso por ahora más graves que la recesión que se prevé por el coronavirus, más allá de que es muy difícil predecir cuál va a ser el impacto total del coronavirus en la economía, pero se puede levantar. Ahora, la cuestión es de hasta cuándo aguanta. Es muy difícil porque hay muchos efectos que son, digamos, indirectos o muy difíciles de predecir, porque cuando uno frena un montón de sectores económicos, como frenó el gobierno, y dejó, digamos, solo lo que se llaman actividades esenciales, pasan varias cosas. Una es que la gente que no está trabajando deja de cobrar, o en su mayoría deja de cobrar sus ingresos, y deja de consumir, con lo cual eso ya genera un parate importante. Después, eso genera problemas en la cadena de pagos, en el sistema financiero, es decir, porque si hay muchas empresas que dejan de tener ingresos, dejan de pagar sus deudas, sus cheques y demás, y eso afecta a su vez a otras empresas. Hay como efectos en cadena, digamos, o en cascada que son complejos. Por eso todas las distintas medidas que ha tomado el gobierno, por una parte darle ingresos a las familias que no están cobrando sus salarios y demás, y por otro lado muchos subsidios, créditos subsidiados, los programas Repro para pagar una parte de los salarios de los trabajadores y demás, para que las empresas puedan tener algún flujo de ingresos para mantener sus operaciones básicas por lo menos, y que no se corte, digamos, totalmente la producción o el sistema económico. Es difícil saber hasta cuándo aguanta. ¿Hasta cuándo se aguanta? Claro. Exactamente. Tampoco es que haya tantas otras opciones, digamos, porque es cierto, yo creo que es una falsa dicotomía entre la salud y la economía. Además del costo humano, digamos, que tendría priorizar la economía, además de eso, la cuestión económica también tiene mucho que ver con el coronavirus. Es decir, si uno dejara que el coronavirus se extienda y con esto de priorizar la economía, como había hecho Inglaterra en un momento, eso también tendría un costo económico altísimo y que es difícil e imposible de calcular, porque la gente se enfermaría y eso también, la gente dejaría de ir a trabajar, se frenaría el sistema económico, pero de manera no controlada por el gobierno. Ahora el gobierno controla qué funciona y qué no, y todo más o menos sigue su curso, el sistema de salud no colapsa, pero si uno dejara que la epidemia se extendiera sin control, partes de la economía se irían cerrando porque no tendrían trabajadores o no tendrían demanda o distintas cuestiones que irían colapsando, y eso yo creo que incluso económicamente sería todavía mucho peor que este parate de la economía, que por lo menos está bajo el control, digamos, del gobierno, mientras se gestiona la pandemia, que es lo que se está haciendo, es eso, gestionar la pandemia en el tiempo, y los efectos económicos también gestionarlos y diluirlos de alguna manera un poco en el tiempo. Ya volvemos con vos, Francisco, pero también queremos conocer lo que piensa Rodolfo. Bueno, Rodolfo es politólogo. ¿Cuál es tu visión de esta situación desde tu materia, Rodolfo? ¿Cómo lo analizás vos? ¿Qué tal? Buen día. Buenos días. Primero coincido con lo que dice Francisco. La que tenemos acá es que es un problema situacional donde cualquier decisión que tomemos es mala. Es un clásico problema de teoría del Estado, teoría de la gestión. Cualquiera de las dos opciones, si priorizamos la economía o priorizamos la salud, van a tener el efecto negativo va a ser más grande que el positivo en los dos casos. Prioricemos el que prioricemos.
Está bien. Y es en el problema que está metido el gobierno. Yo creo que más allá de eso también hay que agregar que las medidas que ha tomado el presidente han tenido un alto grado de aceptación, es decir, las medidas respecto del coronavirus tienen un 96% de aprobación según el último estudio de Soani Córdoba, pero donde ves que la aprobación cae es en cuanto a la economía, es decir, el 54% de la gente sostiene que afectó su economía o que va a tener problemas para afrontar los gastos hogareños en marzo y abril. Claro, sí. Y por otro lado, solamente el 48% sostiene que está tranquilo, es decir, la otra mitad de la población sostiene que no se encuentra intranquila, o se encuentra ansiosa, o tiene problemas al encierro. Con respecto a esa situación, ¿no? de seguir viendo hacia el futuro, qué es lo que puede llegar a pasar. Hay sectores recién, bueno, en el programa del día de hoy estuvimos hablando con los hoteleros y gastronómicos que piden alguna reacción urgente porque están absolutamente paralizados. Esto puede llevar, bueno, ya se ha cortado en algunos sectores la cadena de pago. Esto puede llevar a una situación en donde comencemos a juntar, por ejemplo, se corta la cadena de pago, no hay consumo, comienza la recesión y encima hay despidos en algunos lugares. Bueno, ¿es para mí la pregunta? Sí. Perfecto. Sí, digamos, no quiero ser tremendista ni nada, pero es una situación grave y puede llevar a un agravamiento de la situación, como decías vos, sobre todo por los despidos y la cadena de pagos, es decir, por el sistema financiero. Seguramente a medida que pasen las semanas vamos a ir viendo nuevas medidas del gobierno, digamos, a medida que evolucione la situación, porque esta es una situación muy dinámica, digamos, y las intervenciones, incluso si uno mira las intervenciones del Estado en otras partes del mundo, en Estados Unidos, en la Unión Europea y demás, son gigantescas, es decir, en proporción a la economía son mucho más grandes las intervenciones que han venido haciendo esas principales potencias que la que hemos hecho nosotros hasta ahora. También obviamente porque tienen más margen y más espalda. Claro. Pero hay mucha intervención del Estado, digamos, y ahí el Estado va a tener que intervenir, porque si uno deja que haya despidos, que se corte la cadena de pagos y demás, después esos efectos se retroalimentan, digamos, y se vuelve un círculo vicioso, digamos. Así como hay un efecto multiplicador en la economía cuando uno gasta, que eso se multiplica, también funciona a la inversa. Cuando se despiden trabajadores, bueno, esos trabajadores dejan de consumir, dejan de generarle ingresos a otras empresas que a su vez reducen su actividad, despiden trabajadores y ese efecto se va multiplicando por la economía. Con lo cual, por eso el gobierno ha insistido tanto, incluso Alberto Fernández ayer, en no despedir gente, en mantener todo funcionando lo más parecido a la situación normal. Sí, pero estaba pensando que es hasta una situación hasta muy distinta a una crisis normal, ¿no? Porque en una crisis no tenés más trabajo, te despiden, pero quizás tenés la posibilidad de tratar de buscar otra cosa. Ahora acá, el que se queda sin trabajo o el que no puede buscar nada, porque no puede salir de su casa y no hay otra forma. ¿Y cómo uno piensa cómo hace esa gente? ¿Cómo vive? ¿Cómo come? Y le trasladamos la pregunta a Rodolfo, digamos, ¿cómo es la contención social que tiene que hacer de la parte política, ¿no es cierto? Porque eso es fundamental. Bueno, lo están haciendo, hay esfuerzos del Estado, pero también todas las agrupaciones, la contención social desde la iglesia, los municipios, ¿cómo tiene que armar una red de contención importante, no? Sí, absolutamente. Y creo que, como dice Francisco, va a estar todo muy limitado, porque recordemos que el país está muy endeudado, hay poca reserva en dólares, ya entró en default, es decir, ya no tiene posibilidad de afrontar los pagos, y esto va a tener que reverse en el concierto de todos los países, porque van a destinar gastos que tenían para pago de deuda, gasto militar, u otro tipo de gastos que no iban destinados a lo que es el sector salud y a reforzar los vestigios del Estado de Bienestar, porque ahora Nación y el Estado-Nación cayó hace 20 años. Lo que tenemos ahora son estados neoliberales, posneoliberales, es decir, no podemos caracterizarlo, pero donde los 4 atributos de estatidad de los que hablaba Oscar Oslak están en riesgo. Es decir, todos los estados, hasta el más fuerte, sucumbió ante la globalización, ante el tráfico de personas que le trajeron un agente externo, un virus,
desde China, desde 10.000 kilómetros de distancia, lo trasladaron a Europa y se trasladó a todos los lugares del mundo. Y los estados no tenían defensa de eso. Pensemos esto, los Estados Unidos gasta $1 billón, es decir, una cifra por encima del PBI argentino, en defensa nacional, gasto militar. Por más que gasten toda esa cifra en gasto militar, no tenían nada reservado para un ataque bacteriológico. Y tenían experiencia en ataque bacteriológico. Donde sí lo tienen bastante resuelto es en el tema de cómo comunicar. Luego de lo que fue el Anthrax en los Estados Unidos, hace 20 años, le contamos a la población que hubo un ataque bacteriológico con un agente que venía en cartas, bueno, una historia larga. Los Estados Unidos logró generar una dispersión del riesgo, porque ahora tenemos, frente a esta situación, un cruce de dos variables en el plano de la comunicación política, que es una situación de riesgo, donde tenemos una amenaza latente contra la salud, y por otro lado, está en riesgo el sistema de valores de la sociedad. Por un lado, cae el sistema capitalista de acumulación, y por otro lado, tenemos riesgo a perder la vida porque no hay una cura frente a eso. Sí. Y volvemos de nuevo a este nudo donde es muy difícil desatarlo, es decir, no puede venir como hizo Alejandro Magno con el nudo gordiano y cortarlo con la espada. No es tan sencillo como hace 2000 años atrás. Rodolfo, ¿se revaloriza el Estado? Vos hablabas de estados de bienestar, que ya quedan pocos, o quedan algunos síntomas, tan solo son estados post-liberales, pero se va revalorizando. Ayer Alberto Fernández dijo algo, como que vamos tomando conciencia de la importancia del Estado y de la presencia. Esto es riesgoso, porque esta valoración del Estado trae consigo ciertos problemas, como un avance sobre encima de las libertades individuales. Es decir, en pos de conservar nosotros nuestra salud, cedemos libertades. Vemos el caso de China, donde tienen sistemas de control de la temperatura mediante visores, pueden controlar a la población y ver quién tiene fiebre. Con el sistema de georreferenciación de los celulares pueden ir viendo las aglomeraciones de personas. Entonces, esta vuelta del Estado tiene problemas en el sentido de que vamos cediendo nuestras libertades y estas cosas van quedando. Siempre en situaciones de catástrofe que generaron miedo, se redujo el margen de libertades individuales. El caso de los atentados del 2001, el caso del atentado de Londres, el atentado de Madrid, aumente la sociedad de la vigilancia. Es decir, un Estado presente, pero en cuestiones de vigilancia y control de la sociedad. Perfecto. Para Francisco, es una frase, no es mía, la escuché, pero que la transformo en pregunta. ¿La cuarentena, el aislamiento comenzó por salud, pero se levanta por la economía? Bueno, es posible. Igualmente yo creo que la cuarentena se va a ir levantando por etapas, digamos. Gradualmente, sí. No de un día para el otro, y esto es lo que han dicho muchos epidemiólogos, y que va a tener sus efectos en la economía también. Es decir, es difícil que cuando termine la cuarentena, volvamos al momento previo, digamos, a hacer vida normal. Y que eso va a tener un impacto en la economía. Es decir, seguramente se vayan levantando las actividades, levantando la cuarentena para las actividades más necesarias, digamos, desde el punto de vista económico, y que a su vez no impliquen un riesgo grande de contagio, y sucesivamente se va a ir haciendo lo mismo. Es decir, seguramente las actividades que implican mayor aglomeración de personas van a estar mucho más tiempo detenidas que otras actividades más quizás industriales o de otro tipo que no requieran tanta concentración de personas. Pero no te diría que es solo la economía, sino que es un poco la vida social en general, porque la economía en última instancia no es mucho más que una parte de nuestras vidas, que una dimensión de la vida de nuestra sociedad, con lo cual, digamos, nosotros decimos, si vos te juntás a comer un asado con amigos, bueno, es un evento social, es cultural, y también tiene una parte económica que tiene que ver con el consumo de carne, de bebidas, de alimentos, etcétera, con lo cual tampoco es tan fácil separar lo económico del resto de las cuestiones que hacen a la vida de una sociedad, porque
también es difícil para uno imaginar una cuarentena que dure muchos meses, digamos, en el tiempo. Es una cosa con muy poco, con ningún antecedente. Una cosa es una cuarentena más corta y otra cosa es una cuarentena más de largo plazo. Sí hay antecedentes para pensar estas cuestiones con lo que se llama economía de guerra, que también es algo que se está hablando mucho últimamente, que es cuando las economías han estado en guerra, en la Segunda Guerra Mundial o en distintas guerras, que han cambiado, digamos, su matriz económica en función de eso, han subordinado la economía a otros objetivos, en ese caso era la guerra, en este caso es la salud, y eso ha tenido impactos sociales muy grandes, digamos. Y después tampoco se vuelve al estadio anterior, sino que la sociedad de alguna manera cambia y muta a otra cosa distinta. ¿El gobierno se está olvidando de algún sector en estas ayudas que está dando en medio de la cuarentena? Bueno, habían quedado afuera en una primera instancia los monotributistas, sobre todo, y los empleados informales, que ahora, de alguna manera, con el ingreso familiar de emergencia, han quedado cubiertos, al menos la mayoría de esos trabajadores, que estuvimos en la inscripción en estos días, que creo que hay cerca de 3 millones de inscriptos, con lo cual ahí se ha cubierto el principal grupo que había quedado fuera de las primeras medidas. Y eso es importante porque nosotros en Argentina tenemos más de 1 de cada 3 trabajadores está en negro, con lo cual no estaba cubierto por las distintas medidas de seguro de desempleo o repros o demás cuestiones. Con lo cual ahí está el primer grupo y después seguramente en las próximas semanas vayamos viendo otros grupos que no estén cubiertos u otros problemas de, por ejemplo, no sé, se ha definido que las industrias esenciales son alimentos, medicamentos y demás, pero en algún momento esas industrias van a empezar a requerir insumos de otras industrias que no son esenciales y que hoy están detenidas, como si esa es la apertura el papel, el plástico, etcétera, para hacer el packaging de ciertos productos. Seguramente esa es la apertura parcial que vos estabas hablando, Francisco. Exactamente. Rodolfo, te llevo al plano político. La actuación de la oposición es, a ver, ¿cómo decirlo? ¿Es porque no le queda otra? ¿Porque realmente estamos entendiendo que es la única forma de afrontar lo que estamos viviendo? Y tal vez tengamos una maduración de la democracia de golpe gracias al coronavirus. Qué pregunta. Bueno, primero creo que Argentina vive en un estado de excepción constante. Es muy raro en la historia política argentina encontrar momentos de continuidad. Argentina vive en un estado de excepción y creo que eso es lo que le ayudó a que la ciudadanía haya aceptado las medidas del presidente. La oposición acompañó porque también vio que había un límite a lo político que es la salud. Es decir, en esta estamos todos juntos del carro. Pero no creo que haya una madurez política de golpe. Lo ves en las mediciones donde esta famosa grieta sigue estando. Es decir, hay cierto grupo que no comparte las medidas del presidente, que las ve exageradas, pero los líderes de bloque, los presidentes de bloque, interbloque de todo el espectro político ha acompañado al presidente, y lo dijo Mario Negri. Sí. El presidente es el comandante y todos nos encolumnamos detrás de él. Pero creo que es una situación de coyuntura. A ver, una vez superada la crisis y en el nuevo mundo donde nos vamos a estar insertando... Volvemos a ver las miserias de siempre. Va a cambiar. ¿Cómo? Digo, volvemos a ver las miserias de siempre. No sé si las miserias de siempre, pero la política entendida como un conjunto de opciones, de ideas que están representadas en distintos sectores. La política argentina no difiere mucho de la política brasileña o de la política europea, es decir, hay grupos de extrema derecha en Europa que acá no existen y nosotros tenemos nuestras propias complejidades, nuestros propios problemas. Y como parafraseando a Borges, los políticos son incorregibles en cualquier lugar del mundo. Ves ejemplos en todos lados, desde Boris Johnson, Donald Trump, un obrador que cree que se va a salvar con la Virgen de Guadalupe.
Sí, la política es así. A eso me refería, Rodolfo. No es que pretendía que tengamos un pensamiento homogéneo, claro que no, porque tampoco sería, sería lo ideal, digamos, que todos pensemos iguales, porque para eso están las distintas ideologías y los distintos pensamientos. Pero hablaba, ¿no?, a esa referencia que hacías al final sobre distintas conductas que por ahí la clase política suele tener con nosotros también. Sí, te cambio de tema de lo político que estabas hablando, pero con respecto a las cuarentenas distintas en cada país, en España, por ejemplo, que también están en cuarentena, es uno de los países más infectados, los bancos siguen abriendo. Sí. Siguen abriendo. Bueno, acá en Argentina es como un caso extraño en el mundo porque acá sí realmente se ha cerrado todo. ¿Y cómo ven esa diferencia? Así sí. Y lo que pasa es que cada país tiene una caracterización, un tipo de sociedad muy específica y la toma de decisiones está anclada en un conjunto de valores propios de esa sociedad. Acá hubo un acatamiento muy grande a la cuarentena por esta idea de un cambio de reglas constante. Los países europeos tuvieron más dificultad porque las reglas son muy claras y no están acostumbrados a cambios tan bruscos en las reglas. Y el último cambio brusco que tuvieron los países europeos fue hace casi 70 años con la Segunda Guerra Mundial. Luego, sociedades y que fueron por carriles donde fueron cada vez más homogéneas, ni hablar desde la creación de la Unión Europea, que generó todo un conjunto de reglas comunes a toda Europa, o a gran parte de Europa, ¿no? Volviendo a la economía, Francisco, bueno, te iba a hacer una pregunta que tal vez te la tenga que preguntar a vos. ¿Se está emitiendo? ¿Está la maquinita funcionando? Un poco sí. Igualmente ya el gobierno anterior, sobre el final del gobierno, ya había empezado a emitir, después de un año de tener emisión monetaria cero. Igual... Sí, ¿me preguntabas algo? No, digamos, la pregunta subsiguiente es, ¿qué nos puede traer como consecuencia esta utilización de la emisión que estamos realizando? Bueno, igualmente, digamos, se está emitiendo un poco, pero por ahora no tanto, por ahora. Eso puede tener consecuencias que hoy te diría son difíciles de prever, porque está la idea comúnmente de que la emisión genera inflación. ¿Por qué? Porque eleva la demanda de los bienes y servicios, digamos, por encima de lo normal y entonces suben los precios. Pero ahora hay una cuestión que es que la demanda de la economía está muy deprimida porque, primero que nada, porque no podemos salir a la calle, con lo cual estamos consumiendo alimentos y cuestiones básicas. Y segundo, porque también caen los ingresos de los trabajadores y de la mayoría de la población, con lo cual, en rigor, la demanda hoy está más bien deprimida. Y en ese escenario es posible que haya un margen relativamente interesante para tener emisión monetaria sin que eso tenga efectos inflacionarios, como puede haber sido, por ejemplo, durante los primeros años después de la crisis de 2001, en 2002, 2003 hasta 2006 más o menos, que hubo una emisión monetaria fuerte sin que eso tuviera consecuencias inflacionarias fuertes. La inflación alta, mayor al 10%, empezó recién en 2007. Entonces ahí puede haber un margen interesante para emitir, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno venía muy restringido en su capacidad para endeudarse, porque estamos renegociando la deuda, porque le estaba costando por momentos renovar la deuda en pesos inclusive, con lo cual la situación económica frágil permite que haya, en este caso, permite que una opción sea financiarlo con emisión monetaria, que es una especie de endeudamiento, pero a tasa del 0%, digamos. Que es algo que otros países igualmente están haciendo mucho más que nosotros. Estados Unidos, la Unión Europea, están teniendo políticas monetarias y fiscales por equivalente al 10% de su PBI o algunos más inclusive. Claro. Todo lo que estaba pensando, todo lo que queda en segundo plano, ¿no? Porque el coronavirus ahora es la noticia y es lo que, bueno, por supuesto que tiene que importarnos al mundo, pero estaba pensando el presidente todo lo que tiene después que hacer, porque hasta la deuda con el Fondo Monetario Internacional, que vencía ahora en los últimos días de marzo, ha quedado todo pospuesto y después quizás se tiene que sentar nuevamente a negociar porque hasta el panorama del país va a ser diferente ante esa negociación, ¿no? Exactamente. Y el caudal político que está logrando Alberto Fernández, al menos con las mediciones y con las opiniones, ¿no, Rodolfo? Es decir, va a salir... Eso va a ser positivo. Si sale todo bien, esperemos que sí.
va a salir fortalecido. Ha aumentado considerablemente su imagen. Sí. Es más, tiene un 96% de respaldo de las medidas. No es que tiene un 96% de imagen positiva, que eso circuló por algunos lugares. No, es la medida, el apoyo a las medidas. Tiene un 96% de las medidas. Exactamente. Eso, ¿Cómo? no, digamos que aclarando esa situación, el 96% es el apoyo a las medidas, no es a la imagen propia de Alberto Fernández. Pero para salir de esto, ¿le da espalda o se derriba muy pronto en la Argentina toda esa consideración? La historia reciente nos dice que estos capitales políticos son muy de corto plazo, es decir, si no logra materializarse en una política pública concreta, eso se pierde. Pensemos que el 54% de los Cristina Kirchner perdió 3 elecciones seguidas. Perdió 2013, 2015, 2017. Pero también esta es una situación muy, muy especial. Sí. Es una situación inédita y comparable al apoyo político que lograron los líderes en la posguerra. Claro. Creo que si todo sale bien, le va a dar mucho margen de maniobra para poder hacer en un corto plazo, entre 3 y 6 meses, todas las grandes reformas estructurales que quiera hacer, porque va a tener un amplio apoyo de la sociedad. Si logramos que esta crisis, esta situación actual, en comparación con la de los países de la región, los países, el resto de los países del mundo, sea mejor, porque nadie va a salir ganando, es decir, contra el coronavirus, todos los países, la humanidad va a perder. ¿Por qué? Porque no le encontramos la vuelta a un nuevo virus. Es decir, a lo que voy es, si en comparación Alberto Fernández sale mejor parado, el resto de los líderes de la región por lo menos, va a tener un amplio apoyo. Ya vemos que líderes vecinos como Piñera, que ya venía en caída, Bolsonaro, que ya se rumorea un pedido de juicio político, y está perdiendo el apoyo de la cúpula militar, principalmente, porque si bien es militar, él es capitán y es un rango bajo para la jerarquía militar. Otros presidentes como Lenín Moreno también, donde tienen una crisis sanitaria que no pueden encontrarle la vuelta. En ese sentido, creo que si Fernández lograr que algo que hablamos todos, pero ahora todos somos epidemiólogos, de achatar la curva, si logra eso, sí, vamos a tener una situación distinta y favorable para él. Bueno, ojalá sea así. Bueno, muchísimas gracias a los dos, Francisco, Rodolfo, un placer desde tan lejos también ayudándonos a reflexionar un poco sobre este tema, entender también. De eso se trata del Diario Federal, ¿no? Tener, nos han prestigiado este rato del programa desde Mar del Plata como Francisco, de Río Negro como Rodolfo, y se trata de eso, de tener distintas visiones de distintos lugares, de distintas regiones de nuestro país y no solo de una mirada centralista. Así que les agradecemos muchísimo este espacio y este tiempo para con nosotros y para con la audiencia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Placer. Saludos. Chao, hasta luego. Gracias.